Conexión Soros, Samuel Doria Medina, Marcelo Claure. Buenos días. Voy a hablar un poquito de estos tres individuos en varios videos, pero primero vamos a conocer quiénes son. George Soros, un billonario socialista que financia a socialistas y anarquistas en todo el mundo. Su táctica o método es crear el caos y el conflicto social para poner a alguien a un simpatizante, a un títere suyo en el poder y así poder saquear ese país. Así lo ha hecho en muchos lugares. Ha quebrado el Banco de Inglaterra en el 92, ha causado la crisis financiera de Asia en el 97, fundó la Revolución Rosada en Georgia en el 2003 y después, a causa de eso, Rusia invadió Georgia. Fundó la Revolución Naranja en Ucrania en el 2004 y a causa de eso Rusia invadió Ucrania años después. Financia movimientos violentos y radicales como el Black Lives Matter en Estados Unidos. Financia todo tipo de movimientos sociales, incluido el MAS, justamente para causar lo que les dije, ¿no? Caos y conflictos social, conflictos civiles. Él tiene y es dueño de la famosa Open Society Foundation, que es una ONG internacional que financia zurdos en lugares como en Latinoamérica, ¿no? Como Brasil, Colombia, México, Perú, Bolivia, Argentina. Desde el 2016 han financiado en Latinoamérica a través de esta Open Society Foundation con más de $600 millones a partidos políticos de izquierda. George Soros es la persona que más ha ayudado para que Evo Morales suba al poder, ¿no? Antes del 2005, llevándolo a Evo Morales a países como Noruega para capacitarlo, poniendo más de 30 y pico millones de dólares en su campaña, ¿no? Para que sea presidente, financiando todo ese conflicto que tuvimos nosotros en Bolivia, no sé si acuerdan, que terminó pues en la renuncia primero de Sánchez de Lozada, después de Carlos Mesa, después de Rodríguez Belcé, claro, y llegando a las elecciones donde eligieron a Evo Morales. Esto lo hizo a través de más de 60 ONGs que operaban en Bolivia, 60. Y el 2019, Soros también tiene mucho que ver en el gobierno de Áñez, apoyándolo tácitamente, apoyando a ese gobierno que ha sido igual o peor de corrupto que el gobierno de Evo Morales. Sí, gobierno de Áñez, donde Samuel Doria Medina era parte fundamental de ese gobierno. Gran parte de su equipo ministerial de Áñez eran del equipo de Samuel Doria Medina. Pero eso es Soros. Eso es Soros, un billonario, progresista, zurdo, anarquista, alguien que no tiene ninguna moral, ni principios, ni valores y no duda en derramar la sangre ajena para hacerse de dinero. Ahora hablemos de Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina tuvo sus inicios en el MIR, es miembro de la Internacional Socialista, como ya todos lo saben, y yo fui el primero en decirlo. Es vicepresidente para Latinoamérica para la Internacional Socialista. Es un zurdo de toda la vida. Y no se dejen engañar porque tiene dinero, porque Soros, ese sí tiene dinero, otro billonario, ¿no? Ese es multibillonario, ¿no? A la escala de Bolivia, pues Samuel es lo mismo, es otro millonario o billonario de repente, con mucho dinero y las mismas características de Soros, zurdo de toda la vida. A diferencia de Soros, Samuel hizo su fortuna pues mientras estaba en el gobierno como funcionario público. Toda su vida política, ya él participó en elecciones, creó su partido que se llama Unidad Nacional, que como lo dije es miembro de la Internacional Socialista, y en toda su vida política participaron para dividir el voto.
¿Por qué? Para tener un pedazo de la torta, para cogobernar por cuoteo de poder, ¿no? Siempre, desde hace más de 25 años. Y al tener participación en el gobierno, pues por un lado tiene impunidad para que no lo investiguen por muchas cosas y por otro lado tiene beneficios, participación en el gobierno, en contratos, en negocios y más que todo, ¿no? que dejen hacer y que dejen pasar cualquier cosa. Y esa es la verdad. Samuel Doria Medina es el heredero de Carlos Mesa, el personaje más siniestro de la política boliviana, después de los masistas, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos pretenden ser la oposición, cuando en realidad lo que hacen es ayudarla, ¿no? Dividir el voto, trabajar con ellos, transar con ellos. No nos olvidemos que estas maniobras y mañas políticas de Carlos Mesa ahora son heredadas a Samuel Doria Medina. Participó, como dije, en pleno en el gobierno de Áñez, con sus ministros, y finalmente él fue vicepresidente de Áñez. Aunque ahora lo quiera negar, su participación en ese gobierno es clara. Esa traición que hicieron al pueblo boliviano, que permitió que después Arce vuelva al poder y que ahora estemos en un colapso económico, sí, Samuel Doria Medina fue parte de ese gobierno. Y lo sabemos, aunque lo niegue, aunque diga que no fue así. Si Samuel es presidente, él va a volver a transar como el MAS, como siempre lo ha hecho. ¿Por qué? Para lograr estabilidad política. A él no le interesa que el boliviano esté mejor, no le interesa que el país esté mejor. Lo que él va a querer es estabilidad política para hacer todos sus negocios, para hacer todas sus cosas de una manera impune, estando en el poder. Y pues Evo no va a ir a la cárcel, el MAS no va a desaparecer, nada va a cambiar. Todo va a seguir igual o peor. Hablaremos ahora de Marcelo Claure, otro billonario. Ya, los tres son millonarios, los tres son. Otro billonario, ¿no? Capitalista pero con tendencias zurdas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, ¿no? Él es ciudadano con doble nacionalidad, es boliviano y es estadounidense. En Estados Unidos apoyó siempre al Partido Demócrata, al partido de Hillary Clinton. A ella le dio mucho dinero y consiguió dinero de muchos lugares para ella. No, los demócratas en Estados Unidos son los progres, los socialistas, ¿no? A eso equivalen los demócratas allá, zurdos, ¿no? Al igual que Soros y Samuel Doria Medina, Marcelo Claure usa la ideología, usa su poder, su influencia económica para hacerse del poder, o en este caso para apoyar a alguien que trabaje como su títere para poder después lucrarse, para poder hacer negocios y ganar dinero, porque ese es el fin de todos los socialistas, ¿no? Hablan mal de los capitalistas, pero los socialistas son los que más aman el dinero de todos. Creando caos social, como decía, para saquear nuestros recursos naturales. Y Bolivia es el siguiente en su lista. ¿Por qué el interés repentino de Marcelo Claure en la política boliviana cuando nunca antes le importó? Jamás invirtió en Bolivia en más de 20 años, excepto en el Club Bolívar. Hizo filantropía en más de 20 países, pero nunca en Bolivia. Creó Brightstar, T-Mobile, es codueño de Shein, de un montón de cosas. No tiene ni una sucursal en Bolivia, nunca puso $1 en Bolivia, pero de pronto está muy interesado. Claure va a impactar en esta campaña política a través de la inyección de fondos y de muchos millones de dólares a la campaña de Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina no jala ni un voto por sí mismo, porque ya ha perdido la confianza de la gente. Samuel Doria Medina y Claure igualan los dos a saqueo de recursos naturales, y de eso estoy plenamente convencido. Si Samuel Doria Medina llega a la presidencia con Claure por detrás, con Soros por detrás, van a acabar con los recursos naturales de Bolivia. La gente se va a dar cuenta, eso va a crear caos, conflicto social, y va a volver el MAS con más fuerza que nunca. Ténganlo por seguro. Esa es mi certeza. Que tengan un buen día. Muchas gracias.